Cuando hablamos de microplásticos nos referimos a cualquier tipo de partícula de plástico de entre 5 milímetros y 0,001 milímetros o una micra, por lo que algunos son visibles a simple vista y otros no. Y después estarían los nanoplásticos inferiores a una micra, que podemos meterlos también en el análisis porque posiblemente causen problemas similares. Y es un problema de difícil solución porque los microplásticos están en todas partes, incluso en zonas remotas del planeta. Se pueden categorizar en microplásticos primarios, que son los que se liberan directamente al medio ambiente a través de procesos tan cotidianos como lavar ropa sintética, que tiene microplásticos, como conducir, porque la abrasión de los neumáticos también libera microplásticos, o usar exfoliantes para la piel, porque las microperlas que contienen suelen ser de microplásticos también, etc. Y por eso la Comunidad Europea va a prohibir muchos productos que contienen estos microplásticos, desde el material de relleno granular que se usa en superficies deportivas artificiales, a esos cosméticos exfoliantes con microperlas, a la brillantina o purpurina que no sea biodegradable, a algunos detergentes y suavizantes, a algunos productos fitosanitarios con microplásticos, etc. Y por otra parte están los microplásticos secundarios que vienen de la degradación de plásticos más grandes, como las botellas de plástico, como las bolsas de plástico, que fruto del calor, de la luz o del paso del tiempo simplemente se van descomponiendo en microplásticos. Y de hecho la mayor parte de los microplásticos en el medio ambiente tienen este origen secundario. Pero independientemente del origen, tienen el mismo problema y es que tardan muchísimos años en degradarse porque no hay bacterias ni hongos en la naturaleza que procesen el plástico. Y esto es un problema claro para el medio ambiente que se conoce hace muchos años, pero recientemente se está estudiando más el efecto que tienen estos microplásticos en nosotros, en nuestra salud. Sabemos que estos microplásticos llegan al interior de nuestro cuerpo por 3 vías principales. La primera sería la ingesta, lo que comemos y bebemos, y veremos después qué alimentos y bebidas tienen más microplásticos. Además, respiramos estos microplásticos que son arrastrados por el viento, sobre todo los más pequeños, ¿no? Esos nanoplásticos que llegan a los pulmones y desde ahí viajan al resto del cuerpo. Y la tercera vía sería a través de la piel, pero es lo menos relevante porque solo las partículas más pequeñas pueden realmente cruzar la barrera que supone nuestra piel. Y todo apunta a que una vez que estos compuestos entran en nuestro cuerpo pueden causar problemas. Tenemos, por ejemplo, un estudio que analizó la presencia de microplásticos en heces humanas y concluyó que había correlación entre más microplásticos expulsados y mayor riesgo de enfermedad intestinal inflamatoria. Y esto no es ninguna sorpresa porque varios estudios en animales confirman que los microplásticos pueden afectar no solo al intestino directamente, sino también a la microbiota, que sabemos que es muy importante para la salud. Siguiendo con los humanos, un estudio reciente concluyó que las personas con más microplásticos y nanoplásticos en la placa de las arterias tenían más riesgo de sufrir un evento coronario, incluso a igualdad de placa total. Es decir, que la presencia de microplásticos parece agravar la enfermedad cardiovascular, quizás por una mayor inflamación sistémica. Se han encontrado también microplásticos en los testículos de humanos y de perros domésticos y hay correlación entre más presencia de microplásticos y peor fertilidad. Entonces, hay todavía pocos estudios, eso es verdad, pero parece evidente que su efecto en nuestra salud no es bueno. Tampoco hay que generar alarma ni preocuparse demasiado. Como siempre digo, el estrés de estar todo el día preocupándose de los pesticidas de las verduras, del arsénico del arroz, del mercurio del pescado, de los microplásticos en casi todo, pues nos va a producir más daño que estos compuestos en sí mismos, ¿no? Pero a la vez sí creo que debemos informarnos de cuáles son las principales fuentes de microplásticos para poder tomar decisiones que reduzcan nuestra ingesta sin tener que hacer cambios radicales. Y con diferencia, la mayor parte de los microplásticos en nuestro cuerpo son ingeridos y ahí es donde debemos poner los esfuerzos. Y según varios estudios, podemos también aplicar el principio de Pareto a los microplásticos en el sentido de que hay unos pocos alimentos o ingredientes que representan la mayoría de nuestra ingesta total de microplásticos. Y un ingrediente en el que poca gente piensa es la sal y sin embargo es una de las principales fuentes de microplásticos en la dieta de la población general. Según un estudio, la sal aporta casi la 1/4 parte de la ingesta de microplásticos, aunque esto va a depender mucho, por supuesto, de la ingesta individual. Y curiosamente, las sales terrestres, especialmente la sal rosa del Himalaya y la sal negra, tienen mayores concentraciones de microplásticos que la marina, así que es mejor optar por estas últimas y reducir la ingesta general. Por suerte, la sal española tiene muchos menos microplásticos que la que procede, por ejemplo, de Asia, cuyos mares están mucho más contaminados. El azúcar también tiene microplásticos, aunque menos, y sería otro buen motivo para reducir su consumo. Las harinas refinadas son otra fuente de microplásticos y si lo pensamos, los ultraprocesados suelen combinar harinas refinadas con azúcar y con sal, además de grasas de mala calidad.
Por si esto fuera poco, los envases de estos ultraprocesados son otra fuente de microplásticos que pueden pasar a estos alimentos y por tanto una dieta más rica en ultraprocesados va a ser una dieta más rica en microplásticos. Otra fuente importante de microplásticos es el agua embotellada, por lo que es más recomendable beber agua del grifo, que tiene también microplásticos, pero menos. Y por eso es aconsejable usar algún tipo de sistema de filtrado, aunque sean las jarras sencillas, que no eliminan todos estos microplásticos, sobre todo los más pequeños, pero sí capturan una parte relevante. También hay microplásticos en el pescado, obviamente, pero no demasiados porque estos compuestos se almacenan principalmente en los órganos y comemos el músculo del pescado. Pero sí son más prevalentes en los moluscos, como mejillones, que tienen la ventaja de ser bajos en mercurio, pero tienen más microplásticos porque los comemos enteros. Y desde luego esto no quiere decir que no comamos moluscos o pescados en general, porque sus beneficios superan con creces sus riesgos, pero es otro motivo para rotar tus fuentes de proteína. O se ha visto que los pescados de piscifactoría tienen menos microplásticos que los salvajes, aunque estos últimos tienen otros beneficios. Las bolsitas de té también desprenden microplásticos y aquí puedes optar por té matcha porque tomas solo el polvo o comprar infusiones a granel y usar después un colador metálico. Otra fuente de microplásticos son algunos cereales como el arroz, sobre todo el instantáneo, mucho menos el arroz blanco no cocido, y además al lavarlo se reduce hasta un 40% su aporte de microplásticos y también de arsénico, así que es otra buena recomendación, lavar el arroz. Muchas frutas y verduras también llevan algunos microplásticos, pero de nuevo un lavado adecuado puede reducir este aporte. Y por último, recuerda no calentar cosas en el microondas en recipientes de plástico y evita las tablas de cortar de plástico, porque se ha visto que al cortar alimentos sobre ellas liberan microplásticos. Y si tenemos un poco de cuidado con estas cosas, vamos a reducir mucho el problema. Y como digo, es un problema sin duda, pero tampoco hay que crear alarma ni pensar lo típico, ¿no? Que el mundo está fatal, que cada vez está todo más contaminado, porque tampoco es cierto. En las últimas décadas se ha reducido mucho la contaminación más peligrosa. Antes el ambiente estaba lleno de compuestos como el plomo o se usaba asbestos en las construcciones y otros muchos compuestos más peligrosos que los microplásticos. Así que se trata de tomar mejores decisiones a partir del nuevo conocimiento que tenemos, hacer pequeños cambios pero sin volverse locos. Y no podemos olvidar que los plásticos tienen muchísimos beneficios para la humanidad. Han reducido enormemente el uso de materiales que usábamos antes para funciones que ha cubierto el plástico y gracias a usar plástico pues se han talado muchos menos árboles, se han matado muchos menos animales como elefantes de los que usábamos el marfil o tortugas de las que usábamos los caparazones. El plástico ha mejorado mucho la seguridad alimentaria porque ofrece buena protección contra bacterias, redujo mucho el combustible usado en el transporte porque es muy ligero. Entonces no podemos obviar todos los beneficios que ha traído, pero debemos intentar protegernos de su lado negativo.